Vamos a iniciar con la segunda semana de la materia de Física 1. ¿Y qué es lo que vamos a ver en esta sesión clase en vivo? El tema de Física 1 es el tema de movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, pues vamos a empezar precisamente con este tema de Física 1. Iniciamos con la introducción de la materia. La materia de física es una ciencia que estudia la naturaleza, nos dice la introducción. De hecho, el término de física es un término latín que significa eso, naturaleza. También nos dice que es una ciencia básica que estudia pues todo lo que estudia desde el punto de vista científico. Por ahí en la sesión anterior de la semana 1, pues yo precisamente les encargué investigar cuál era la relación de la física con la tecnología, de la ciencia y la tecnología. Entregaron muy buenos trabajos de investigación. Por ahí uno que otro se confundió un poquito con las referencias bibliográficas, que bueno, no son otra cosa más que aquellos lugares donde indagamos y buscamos esa información, ver esas páginas de internet. La ciencia física nos dice que ha contribuido al bienestar del hombre, como lo hemos visto, ¿verdad? En esta investigación, y también pues la vemos porque disfrutamos nosotros todos los beneficios de la ciencia con la naturaleza, incluso con la tecnología, ¿verdad? Como lo tenemos a través de las computadoras, de los celulares, por mencionarles algunos. Sin embargo, aquí en el curso de Física 1, el tema con el que vamos a iniciar de física es las diferencias, y se identifican las diferencias entre distintos tipos de movimiento. Es lo que vamos a ver. Entonces nos dice la siguiente presentación que, bueno, la física aparte intenta descubrir aquellos fenómenos físicos que ocurren, pues precisamente en la naturaleza, que es su estudio, ¿verdad? Como por ejemplo, nos dice la velocidad, que es precisamente el tema del que vamos a hablar el día de hoy en la clase, el movimiento, la electricidad, el magnetismo, por mencionar alguno de ellos. Si ustedes observan aquí, pues todos están dentro de la naturaleza, forman parte de nuestro entorno. Sin embargo, el tema de electricidad y magnetismo no se ve en Física 1, se ve en cursos posteriores de física. Bueno, continuamos. Identifica las diferencias, como les decía, entre los distintos tipos de movimiento. El primero que vamos a ver es el movimiento rectilíneo. Movimiento rectilíneo uniforme, que también se abrevia como MRU. Este movimiento rectilíneo se estudia dentro de una rama de la física que se llama mecánica. Lo vamos a ver por ahí en otra diapositiva. ¿Cuál es la característica del movimiento rectilíneo? Son que tiene una velocidad constante, es decir, que la velocidad no cambia, se mantiene la misma, y al mantenerse la misma velocidad, pues vamos a tener las distancias, es decir, el recorrido, distancias iguales, dice, en tiempos iguales. Hay otra característica del movimiento rectilíneo, como su nombre lo indica, que la trayectoria es una línea recta, ¿sí? En la materia de física, jóvenes, esta es una materia teórico-matemático. Es decir, que vemos conceptos básicos y conceptos de cada uno de los temas, cuál es su significado y algunas otras definiciones y teorías también que se ven, pero también se ve de forma matemática, es decir, con representaciones de fórmulas, como es el caso de este movimiento rectilíneo uniforme, que el que vamos a ver aquí es el de la velocidad. Se representa con la letra V y su representación matemática es esta. Velocidad es igual a distancia entre tiempo. Este movimiento se expresa en unidades en metros por segundo y bueno, la más común que nosotros conocemos, ¿verdad?, es la de kilómetros por hora. De la misma manera, la distancia se expresa también en metros o en kilómetros y el tiempo
en segundos o en horas. Son las unidades en las que más se expresan este tipo de movimientos o movimiento rectilíneo uniforme. Pasamos en la siguiente diapositiva. Esta parte teórica, jóvenes, les voy a explicar nada más los conceptos. La presentación de esta clase en vivo, la clase grabada, las voy a subir en un rato más a la plataforma, y así como esta información en forma de archivo, para que ustedes lo revisen con más calma y lo lean, les va a ayudar a hacer sus tareas también. Les comentaba, todo lo que tiene que ver con movimiento se estudia en una rama de la ciencia física llamada mecánica. La mecánica tiene dos divisiones, la cinemática, que es la que describe el movimiento sin analizar sus causas, es la que vamos a ver aquí, y la dinámica estudia las causas de movimiento. La dinámica la vamos a ver en la siguiente sesión, que es la semana 3 de este curso de física, cuando veamos las leyes de Newton, se estudian ahí. Bueno, entonces tenemos que el movimiento rectilíneo se expresa de dos formas, con las palabras de rapidez y velocidad. Vamos a ver cuál es la diferencia entre uno y otro, aunque se utiliza la misma fórmula que es distancia entre tiempo. La diferencia de la rapidez nos indica aquí que es una distancia efectivamente recorrida por un objeto en una unidad de tiempo y que es una cantidad escalar. Y la velocidad, pues es un desplazamiento que experimenta un cuerpo al igual en una unidad de tiempo, pero su magnitud es vectorial. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si nosotros lo indicamos con ejemplo, yo les puedo decir, bueno, un corredor lleva una velocidad de, no sé, 50 kilómetros por hora, por mencionarles un ejemplo. Esta es una cantidad escalar porque nada más estoy indicando el valor numérico y la unidad. Pero cuando lo expresamos en forma de velocidad, yo digo que este corredor que va, por ejemplo, aquí 15 kilómetros por hora, se dirige hacia el noroeste de una ciudad, no sé, o va corriendo de México a un punto cercano de ahí mismo, ¿no? Recorre este kilometraje. Entonces yo lo estoy diciendo de manera específica, porque estoy indicando que recorre esta velocidad y también estoy indicando hacia dónde se dirige. ¿Sí? ¿Me explico, jóvenes? ¿Cuál es la diferencia entonces entre velocidad y rapidez? Ocupamos la misma fórmula, pero hay una gran diferencia entre uno y otro. Una es cantidad escalar y la otra es vectorial. Cantidad escalar indicamos únicamente el valor numérico y la unidad. Y en cantidad vectorial lo indicamos de manera más específica, decimos hacia dónde se dirige ese cuerpo o ese cuerpo, así se dice en física. El término cuerpo se utiliza de manera muy recurrente porque se refiere a un objeto animado o inanimado. Es decir, algo inanimado sería un vehículo, ¿verdad?, que lleva una cierta velocidad, y algo animado pues sería algo que tiene movimiento por sí mismo, como el atleta que les mencionaba yo. ¿Hasta ahí vamos bien, jóvenes? Me pueden interrumpir si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna sugerencia, para que activen ahí sus micrófonos si tienen alguna duda. Les mencionaba la representación matemática de la velocidad, efectivamente es el desplazamiento entre el tiempo, y bueno, es d entre t. Esta diapositiva que les presento yo, jóvenes, es precisamente para representar la fórmula cuando nosotros en algún ejercicio que les comentaba yo que física se representa de manera teórico y matemático, o sea, hay que hacer cálculos con fórmulas aplicadas. Velocidad es igual a distancia entre tiempo. Este triangulito que les puse yo aquí, nos vamos a apoyar en él para hacer despeje de la fórmula, pero este despeje implica que la fórmula lleve 3 variables, es decir, 3 letras. ¿Alguien ha checado ahí los tutoriales que les dejé en la plataforma, jóvenes? Porque les he dejado videos de despejes de fórmulas.
y también de conversión de unidades. ¿Alguien ha checado ya esos tutoriales? Tengo aquí a varios conectados. Díganme sí o no, nada más. Sí. Lenny, sí. ¿Cuál ha visto, Lenny? No me acuerdo. ¿Quién más? Yo también he visto. Sí, Esther. Ok. De conversiones de unidades. Conversiones de unidades. Fíjense bien, les voy a recomendar mucho que esos tutoriales que yo les puse en la plataforma los vean. Y estos tutoriales se los pongo precisamente porque les van a servir mucho para hacer las tareas. Sobre todo el de conversiones de unidades que les puse, porque en Física 1 lo más básico de esta materia de Física 1, Física 2, Física 3 son las conversiones de unidades. Es decir, que en cada tema de física siempre se hacen conversiones de unidades. Es por ello que es muy importante ver, ¿verdad?, este tutorial, o incluso en internet, si ustedes así lo desean, también pueden indagar, aparte del que yo les puse, algunos otros donde ustedes pueden reforzar ese aprendizaje. Lo que sí les comento es que es muy importante este tema en física de conversiones de unidades, es un tema básico. Y es por ello que yo les quise grabar ese tutorial, porque pues la verdad en la clase en vivo el tiempo se reduce un poco como para explicarles con más detalle estos temas de conversiones de unidades. Bueno, vamos a continuar aquí, y este que está aquí también se los explico en esa clase grabada. ¿Sí? Aquí igual les puse ya la fórmula con los despejes. Viene la tarea número 2 de esta segunda semana y es precisamente lo que ustedes van a hacer. Van a resolver ejercicios y en algunos de ellos tienen que hacer despejes. Esta tablita de factores de conversión ya la tienen en la semana 1. Se las quise poner aquí otra vez porque, como les comentaba hace un rato, es un tema muy recurrente que ustedes van a ver en física. Entonces es importante que lo tengan a la mano. De hecho, lo pongo aquí en la siguiente diapositiva y les hago una recomendación, ¿verdad? Esta tabla, pues les hago la recomendación que la anoten en su cuaderno, porque pues es muy útil para los temas que estamos viendo en Física 1 de conversiones de unidades. Pasamos a la parte matemática de física. La parte teórica, jóvenes, aunque yo les pongo ahí algo de teoría, este archivo se lo subo a la plataforma para que con más calma ustedes lo lean, vean los ejercicios, porque les pongo ejercicios resueltos. Este ejercicio resuelto, que es el primero de ellos, también se los explico en una clase grabada. Es por ello que aquí no se los voy a explicar, porque ya tienen ustedes ahí en la plataforma la clase grabada, explicada, ¿verdad?, paso por paso cómo se resuelve este ejercicio. Es un ejercicio resuelto precisamente de un corredor, que es un movimiento rectilíneo. También les puse otros ejercicios. Si ustedes observan aquí en la imagen, hay conversiones de unidades. Aquí viene el procedimiento muy, muy claro. Y en este siguiente ejemplo resuelto, nos pide un despeje de la fórmula, como ustedes lo pueden ver aquí. Cuando me piden determinar la velocidad, yo sustituyo los valores de forma directa, pero cuando me piden otra variable que no está despejada, pues hay que recurrir al despeje de la fórmula. Es por ello que les grabé yo, ahorita les voy a proyectar ahí la plataforma, los tutoriales que ya tienen ahí para que los vayan viendo. Les recomiendo que estos ejercicios los vayan haciendo, jóvenes, se apoyen tanto en estas diapositivas como en las clases grabadas que ya les subí, para que practiquen cómo resolver este tipo de ejercicios para realizar la tarea. Ahorita les voy a explicar y proyectar ese tema que tenemos ahí en la plataforma. Hay otro tipo de movimiento que se llama movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y hay una diferencia entre este movimiento y el anterior. Aquí en esta diapositiva les explico. Dice que la aceleración es un cambio en la velocidad de un objeto móvil. Les pregunto, jóvenes, díganme ustedes, alguno de ustedes, en los vehículos, cualquier tipo de vehículo, tiene mínimo 2 pedales. Hay algunos que tienen 3. Pero mínimo tienen 2. Mencióneme esos 2 pedales que llevan los vehículos.
Freno y acelerador, perdón. Muy bien. Freno y acelerador. Así es. Así. ¿Por qué cree que se le llame acelerador? Algunos de ustedes, así nada más lo que ustedes crean. ¿A qué se refiere a eso de acelerador? Pues es para subir la velocidad, digamos, de 20 a 40 y 40 a 60 y así. Exactamente. Y ese término precisamente, como bien lo dice su compañera Ashley, en física así se define. La aceleración en física se define como un incremento en la velocidad. Es decir, como dice su compañera, para aumentarla de 20 kilómetros a 40 y así sucesivamente. De tal manera que la diferencia entre velocidad y aceleración, pues es esta. La velocidad se refiere a algo constante, algo que no cambia. Y la aceleración es un incremento en la velocidad. Les pongo un ejemplo. Por ejemplo, si ustedes salen a una caminata, imagínense que se van al parque a caminar y van caminando en su ritmo, ¿sí? No cambian ese ritmo. Entonces quiere decir que llevan una velocidad constante. Ese es un movimiento rectilíneo uniforme. Pero si de pronto dices, bueno, ya me dieron ganas de correr, no sé, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos un cambio en la velocidad. Dicho en otra manera, aceleramos la velocidad, la cambiamos. Ahí es una diferencia entre velocidad, que es movimiento rectilíneo uniforme, y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, se le llama. Como no es lo mismo la velocidad con la aceleración, la fórmula tampoco es la misma. Es decir, la fórmula es la siguiente. Aceleración nos dice efectivamente es un cambio en la velocidad. ¿En qué más? En un intervalo de tiempo. ¿Qué quiere decir cambio en la velocidad? Que vamos a considerar la velocidad final menos la velocidad inicial entre el tiempo. Abreviado es igual a v subíndice f, que me representa velocidad final, menos la velocidad inicial entre el tiempo. Por aquí en la siguiente diapositiva les presento un ejemplo resuelto. Aquí nos introduce a la teoría, nos representa la fórmula, que es esta, ¿verdad? Y nos pone el siguiente ejemplo. Dice que un autobús viaja de una carretera a una velocidad de 70 kilómetros. Va a esta velocidad. De pronto, pues acelera y eso lo hace durante 30 segundos hasta que llega a su límite de velocidad. El autobús, su límite de velocidad es de 95. La pregunta dice, ¿cuál es la velocidad de este autobús? De acuerdo a la fórmula, la velocidad final, pues es la del límite, o sea, 95, menos la velocidad inicial, vendría siendo 95 menos 70. Entre el tiempo lo hace en 30 segundos. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Sustituimos y restamos, aunque aquí está de otra manera, ahorita les explico. 95 menos 70 y lo divide entre el tiempo. Pero ¿qué pasa? Que en la diapositiva anterior me dice que las unidades de aceleración, aquí está, son metros sobre segundo cuadrado. ¿Sí? Es decir, que si a mí me están dando kilómetros y horas, yo tengo que convertir kilómetros a metros y horas a segundos para que las unidades sean las correspondientes a la aceleración. Y es lo que se hace aquí. Por eso es que la recomendación que les doy, jóvenes, es que practiquen las conversiones de unidades con el tutorial que les indiqué ahí en la plataforma y con estos ejemplos que vienen resueltos aquí. Les puse, bueno, de aceleración nada más les puse uno, pero en el libro también hay varios ejercicios. Ok, bueno, es que les dejo unos ejercicios para resolver. Vienen aquí y más adelante otros, para que practiquen. Bueno, vamos a pasar entonces a algunos cuestionamientos que les pongo yo aquí para ver quién me contesta. Dice, ¿qué diferencias significativas encuentras entre velocidad y aceleración? ¿Quién me dice? Con sus propias palabras, ¿cuál cree que sea la diferencia entre velocidad y aceleración? ¿Quién me dice? ¿Qué es lo que entendió hasta aquí sobre velocidad y sobre aceleración? ¿Hay una diferencia? Pregunta. ¿Hay diferencia o no hay diferencia?
Sí hay diferencia, pero no me acuerdo qué era. Ok, pero ya me dijo que hay diferencia. O sea, Sí. no es lo mismo la velocidad que la aceleración. No. Les acabo de poner unos ejemplos. Este ejemplo de que les decía yo que si vamos al parque a caminar y pues voy caminando, ¿qué es lo que llevo yo? Es la velocidad constante que sería la rectiliana uniforme. Así es, Pero si de repente corres sería rectiliana uniformemente, ¿cómo se llama? acelerada. Ah, acelerada, es la diferencia, porque ya no está llevando una velocidad constante y es una aceleración. ¿Es eso? Así es, Aileen, correcto, exactamente así es. Esa es la diferencia. La velocidad es cuando llevas el mismo ritmo que no cambias y cuando empiezas a incrementarla, entonces ya estás acelerando. Es lo mismo que si, por ejemplo, haces algún ejercicio, no sé, te subes a una bicicleta y vas en ese ritmo la bicicleta, pero cuando empiezas a acelerar, cambias la velocidad. Por eso es que en los vehículos está el pedal, se llama acelerador. Y el acelerador eso hace, cambia la velocidad. ¿Sí? Entonces, ahí es para tener claro, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Después tenemos aquí la pregunta 2, dice, ¿por qué se dice que el movimiento de una pelota rodando sobre una mesa inclinada es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado? ¿Quién me da la respuesta? ¿Por qué consideran que es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado? Imagínese la pelota, está en un área inclinada, la parte superior, y la dejas caer. Porque se está en línea recta simplemente porque está inclinado, por eso va a una velocidad. Sí, por eso va a velocidad, creo. Si yo, por ejemplo, esa misma pelota la aviento sobre algo recto, pues va a llevar de pronto depende de la fuerza, ¿verdad?, que le aplique, va a llevar una velocidad. Sí va a acelerar, sí, porque va a depender de la fuerza, pero hay una gran diferencia que si en lugar de ponerla en algo inclinado, pero en algo recto, en algo inclinado, ¿sí? Entonces ya no va a llevar tanto la velocidad constante, sino que conforme va avanzando, la velocidad se incrementa, ¿sí? Entonces son preguntas que tienen que ver con el tema, hay que estudiar ahí un poquito más la teoría, ¿verdad?, para poderla entender, pero más que nada es eso, ¿verdad? Si yo aviento en algo plano la pelota, pues va a llevar cierta velocidad, pero si esta pelota la lanzo hacia algo que va hacia abajo, va descendiendo, pues por supuesto que la velocidad se va a incrementar. Bueno, pregunta 3 dice, ¿qué le ocurre a la velocidad de un automóvil? Fíjese bien, nos dice de un automóvil. Al oprimir el acelerador y al aplicar los frenos. ¿Qué le ocurre cuando oprimimos el acelerador? Dijimos que, ¿cómo es la velocidad? Va aumentando. Incrementa. Sí, incrementa. ¿Y cuando frenamos o cuando se frena? Se detiene. O sea, para. Sí, se detiene. ¿Cómo lo decimos en física? Ya sea que se pisa el acelerador, hay un cambio en la velocidad porque la velocidad aumenta. Pero cuando se frena, también se dice, en física se dice que se desacelera. ¿Por qué? Porque es un cambio en la velocidad. Finalmente cambia en la velocidad. ¿Sí? Tengo problemas ahí con internet. ¿Sí me están escuchando bien? 2, 3. Sí, de pronto aquí me mandó ahí un mensaje. Me dicen si no se está escuchando bien. Entonces, más que nada se refiere a eso. Ya sea que se aumente la velocidad o se reduzca, en el caso del frenado se le llama aceleración. Pero cuando se frena se le llama desaceleración. Cuando incrementamos la velocidad, se dice que la aceleración es positiva y cuando la disminuimos, la aceleración siempre va a ser negativa. Hay otras dos preguntas aquí que se las voy a dejar para que con calma ustedes las contesten. Bueno, son los ejercicios que les mencionaba para que practiquen. Dice, un camión viaja a una velocidad de 80 kilómetros por hora, incrementa su velocidad, es decir, que acelera hasta 120 kilómetros por hora. Esto lo realiza durante 10 segundos.
¿Cómo sustituimos nosotros los valores ahí en la fórmula? ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, de forma ordenada. Primero vamos a escribir los datos que tenemos. Y la fórmula nos dice que la velocidad, la aceleración